Y entonces Dios me fue diciendo que no necesitas nada, tu cuerpo es tu hogar. ¿Quién eres fuera de las telas y los diseños? ¡Ay, qué belleza! Soy todo lo demás. Soy chef, soy mamá, practico yoga, voy al gimnasio, estudio astrología, tantra. Wow. Siempre he tenido muy claro mi propósito y fue usar la moda como una herramienta de transformación para el ser humano. Qué bonito. No, entonces cuando me quitan mi casa y mi negocio con la pandemia, que yo digo que fue un tsunami, Sí, fue muy fuerte. yo no me desaparecí porque a mí me queda lo que no se lleva un tsunami. Como artista, ¿qué sientes tú cuando ves tus obras de arte? Me genera mucha satisfacción porque es una manera como Dios me habla. No podemos seguir engañándonos. Hay cosas que no están en el lugar que le corresponden. Totalmente. Y eso no puede continuar. Porque es que el carnaval es nuestro lujo. Pero yo siento que lo más bonito de una persona, que debe ser lo más sagrado de una persona, es tener una identidad. Para mí el lujo es la libertad que yo tengo hoy. Si hoy tuvieras que diseñar un traje que represente tu historia de vida, ¿qué colores usarías y qué mensaje tendría? Imagínate que el traje tiene por nombre Hilando Humanidad. Vamos a escuchar más esa voz interna y menos la voz externa para que cualquier cosa que soñemos podamos lograrla porque estamos enfocados en el camino que es el camino del amor. Bueno, ahora sí, como usualmente siempre comenzamos con nuestros entrevistados, preguntas súper rápidas para conocernos. Y que la primera va a ser, cuéntame, Judy, ¿quién eres fuera de las telas y los diseños? ¡Ay, qué belleza! Soy todo lo demás. Soy chef, soy mamá, practico yoga, voy al gimnasio, estudio astrología, tantra. Wow. Comencé a estudiar tantra hace 5 años, después de la pandemia, cuando empezaron los cambios grandes en mi vida, que fue dejar mi empresa y todo lo que tenía, lo que había construido. Y entonces Dios me fue diciendo que no necesitas nada, tu cuerpo es tu hogar. Qué bonito eso. Sí. Pregunta, ¿tú crees que la moda nace del talento o de la disciplina? Se necesitan las dos, porque talento es lo que tú desarrollas a través de lo que haces y ese talento te lo da Dios. Yo creo que Dios nos da dones a cada uno de nosotros y es muy difícil creer en esos dones. Entonces, para eso sí se necesita disciplina. Porque, por ejemplo, en mi caso, que puedo hablarte de mí, yo sabía lo que quería desde los 22 años, pero el mercado no estaba preparado, mi familia no estaba preparada. ¿Sí me comprendes? Claro, cosas externas, pero tú sabías identificar. Pero yo siempre he sabido a qué vine, por qué elegí lo que hago. O sea, siempre he tenido muy claro mi propósito y fue usar la moda como una herramienta de transformación para el ser humano. Qué bonito. Nunca fue vender ropa. Entonces, cuando me quitan mi casa y mi negocio con la pandemia, que yo digo que fue un tsunami. Sí, fue muy fuerte. Yo no me desaparecí porque a mí me queda lo que no se lleva un tsunami. Mi legado, la historia de dónde vengo, el propósito de estar en el sistema moda que también necesita ser reevaluado. No podemos seguir engañándonos. Hay cosas que no están en el lugar que le corresponde. Totalmente. Y eso no puede continuar. Entonces, yo desde el 2016 que saqué mi primera colección sostenible, hablé de lo innecesario en el sistema moda. Y comencé por el plástico. Sí. Y de ahí he ido poco a poco, en cada temporada, haciendo una colección que habla de lo importante que es la polinización, por ejemplo. Entonces salió esa colección que se llamó Polinización. Después de la pandemia, después salió otra que se llamó Empatía, que es donde saco la camisa que habla, porque en ese momento me quedo sin empresa y me voy a la cárcel del Buen Pastor, donde había un taller. Wow. Y la camisa que habla nace allí, en esa cárcel. ¿Y visitas la cárcel? Trabajo con la Fundación Esperanza, que son las reclusas que están en el Buen Pastor, privada, y las que ya han salido, que tienen un contrato de trabajo en la arquidiócesis, donde le crearon unos talleres, y desde allí tienen todas sus prestaciones y su trabajo. Qué bonito. Judy, yo quiero hacerte también otra pregunta, y es, tú como artista, reconocida en la ciudad, y la verdad tu trabajo es hermoso. Como artista, ¿qué sientes tú cuando ves tus obras de arte? Porque eso es un arte.
cuando ves tus obras de arte, por ejemplo, en el carnaval, en televisión, en prensa, ¿qué sientes cuando eso pasa? En este momento de mi vida me genera mucha satisfacción porque es una manera como Dios me habla. ¿Ya? Me han pasado cosas muy difíciles y Él me ha dicho todo el tiempo, es que tú me tienes a mí, tú no estás a nadie. Entonces, yo soy a mí me encanta servir, me encanta hacer las cosas en grupo, soy muy buena líder. Y me ha costado trabajo trabajar en equipo, fíjate tú. Wow. Es de mis peores, diría yo. Complejo. Sí, trabajar en equipo porque cuando no sé algo me cierro, me da miedo. ¿Ya? Entonces, si tú me hablas de planear, de ordenar, me cierro. Pero si tú me hablas de crear, de innovar, me abro. Entonces, hay que tener un equilibrio. Estoy trabajando en ese equilibrio porque no es fácil. No es fácil. La creatividad es un tema de riesgo y es un tema de intuición. Entonces, yo veo, por ejemplo, el jean empollerado, que fue algo que nació en este carnaval. ¿El jean empollerado cómo es? No, eso es lo más bello del mundo, porque es un jean que me inventé, le metí 2 polleras a los lados y lo hice desde la talla 6 a la talla 22 Wow. con un molde unisex. Entonces Perfecto. se lo pusieron hombres y mujeres en el carnaval. Espectacular. Y el valor del jean no es un valor popular, es un valor completamente al nivel de un carnaval de lujo, porque es que el carnaval es nuestro lujo. Y hace unos días me decía Jorge Duque en Bogotá que estábamos en una entrevista de un lanzamiento de una colección. Cuando yo le dije, me felicitó, entonces le dije, ¿viste los jeans? Y me dijo, claro, Judy, qué belleza. Yo le dije, claro, porque es que le estoy dando un nivel al carnaval que no tiene. Y me ha contestado tan divino, claro, porque la ropa de carnaval era piñatuda. Wow. Piñatuda, mira qué palabra tan bonita. Y yo le estoy dando un nivel de arte, que es lo que tú estás Lo diciendo. elevaste. Entonces, las piezas que yo hago en carnaval no son para carnaval. Son inspiradas en el folclore de mi tierra, en mi carnaval, en eso que viví en mi casa con mis padres, con mi mamá haciéndole los vestidos a todas las reinas del carnaval, porque todos los vestidos que están en el museo Son del hechos. carnaval, Wow. la mayoría son de ellas. Y esa herencia, ese legado entre mi papá y mi mamá era un empresario con una estructura, mi mamá una creativa, con una cantidad de riesgos. Entonces yo aprendí las dos cosas. Eran dos polos opuestos. Sí. Aprendí de mi papá a querer ser una líder y tener empresa, que fue lo que tuve durante 40 años. Yo tuve empresa de moda durante 40 años, que la pandemia, Dios me dijo, no, esto no es lo tuyo, tú no sabes administrar, chao. Dios. Dedícate a lo tuyo, chao. Te quito todo. Wow. Y ahora te pongo un nuevo reto. Y ahora soy un laboratorio. Yo soy un laboratorio creativo de innovación. Me dediqué a enseñar a niños. Hice con la Universidad Simón Bolívar 3 años, 3 talleres para niños de 7 a 15 años. Se llama Judy, ¿qué me pongo? Y allí desarrollamos todo el tema de la creatividad alrededor de la moda y hemos hecho cosas maravillosas. Entonces, eso ha sido algo a lo que me he dedicado, además de seguir haciendo ropa, pero por temporada. Por ejemplo, ahora que viene Madre y Padre, voy a sacar la camisa que habla nuevamente con una nueva versión, porque la versión de la cárcel, ya eso como cuando tú escribes un libro, claro. Ya eso quedó así. Tienes que ir. Si quieren de esas, se les hace, porque yo todo lo hago sobre pedido, yo no tengo stock. Wow. O sea, es súper personalizado todas tus prendas. Mis prendas, mi atención, o sea, yo no tengo página web, ni ves directo a la cosita para que te paguen, no, yo es el cliente y tengo a Mary que tiene conmigo 30 años, ¿ya? Porque así he funcionado yo aún antes de tenerlo todo y tener casa y tener todo. A mí me interesaba era mi cliente y a ese es el que dedicaba el tiempo. Claro. Entonces... Conectabas. Exactamente. Conectas con tu cliente. Con lograr que ella o él pudieran ver lo que yo estaba viendo. Judy, fueron preguntas cortas, pero realmente muy, muy completas y algo muy bonito. Pero quiero que fuera de lo que la gente conoce de ti, ¿quién tú crees que es Judy? Yo creo que Judy es una niña de 9 años
que le tocó aceptar la vida como vino, muy curiosa, muy pechichona, muy necesitada de amor, de abrazos, de besos, de compañía, o sea, soy una mamá que por elección elegí ser mamá, tengo 2 hijos maravillosos que hoy me dan ese PhD que me permite volar como ave libre de libre vuelo, que yo creo que eso es lo más bonito que pueden tener los padres, y es cuando ya los hijos no los necesitan. Bueno, a nivel de que mis hijos, obviamente estoy ahí para ellos 24/7, claro, pero no hay ninguna relación de necesidad, ni de manipulación, ni de nada de drogas, que es que hoy por hoy las familias no entienden las adicciones, no entienden el alcoholismo. Y esos son problemas que destruyen las familias y la gente sigue metiéndolos debajo del tapete. Totalmente. Entonces, cuando tú ves una familia excelente, exitosa, maravillosa, pero destruida por el alcohol, las drogas, la gente no quiere ver eso. O normalizándolo también. Por eso, la gente no quiere ver la verdad. Entonces hay que reconocer la verdad, o sea, educar con coherencia, con valores, con que la gente no se crea más ni menos que nadie, porque esa fue otra cosa que aprendí con la muerte de mi hermana. No nos llevamos nada. Totalmente. O sea que si tú tienes, te felicito, pero eso es prestado. Entonces, no me digas a mí, no me critiques porque yo de pronto no tenga lo mismo, porque la gente me ve y me dice, pero si tú eres tan exitosa, ¿cómo vas a decir que lo perdiste todo? Y no es que yo no he dicho que lo perdí todo, yo dije que se fue lo que no me pertenecía. Y me quedó lo que me pertenece. ¿Qué eres tú mismo? Totalmente. Wow, qué fuerte. Y quiero hacerte una pregunta, y cuando comenzábamos a hablar ahorita tú me decías, tú no me puedes preguntar de mí sin antes preguntarme a una persona muy importante. Quiero que me digas qué significa Aguja de Oro y qué significa tu mamá para ti. No, imagínate mi mamá. Hoy subí al feed una foto de ella dándole las gracias, porque mi mamá es una mujer que desde el primer momento le guerrió a la vida todo. Ella venía de un hogar con muchos hermanos, eran 13. Murió uno, wow. 8 mujeres y 4 hombres. Una familia árabe que emigró. Mi abuela se vino en un barco primero con los 3 hijos mayores que nacieron allá, mi tía Neye, mi tía Mariana y mi tía Neila. Y acá tuvo el resto. O sea, mi abuelo puso la luz en el pueblo no tenía luz, San Marcos. Mi abuelo puso la planta eléctrica y se vino con una mano adelante y otra atrás, no me digas cómo hizo. Le puso la fábrica de hielo al pueblo también, y el teatro, el cine. Wow. Entonces, allí nació mi mamá. Las amigas de mi mamá, que todavía están vivas, que también vivieron por allá, por ejemplo, la mamá de Roberto Sabá, que creo que ya no está, decía que ellas se ponían en la ventana de sus casas a oír a mi mamá cantar en la ventana, porque mi mamá lo único que hacía era cantar. Qué bonito. Y mi mamá canta hermoso. Pero fíjate lo que mi mamá resultó siendo al salir del pueblo, al llegar a la ciudad, al casarse con mi papá y al empezar a darse cuenta que ella tenía un talento que la lleva a ser la Aguja de Oro de Colombia. Yo creo que la historia es hermosa, ojalá algún día la podamos contar. Claro que sí. Pero es cómo esta mujer nos muestra que en la época en que las mujeres no hacían eso, sí. Ella una época lo hizo, muy compleja. Y lo hizo llena de miedo también, porque no lo hizo tranquila, lo hizo con miedo como yo, que todo el tiempo he tenido miedo, porque todo el tiempo me han comparado, ay, que tú eres la hija de Amalín, pero no pareces, alízate el pelo, que ese pelo no te queda bien, no digas eso porque eso no te queda bien, mira que tú tal cosa no puedes decir eso, cállate, tata, ¿ya entiendes? Y sin embargo, mírame, aquí estoy, no me he podido callar porque yo vine aquí a hacer algo. Es tu esencia. Que es la que y es lo que te ha hecho. Es lo que me tiene aquí. Entonces, ¿qué hago aquí? Hilar Humanidad. Eso se llama mi proyecto para los próximos 5 años. Qué bonito. Ahora que hablamos de hilar humanidad, quiero hacerte una pregunta, y es ¿qué te impulsa a meterte al mundo de la moda, pudiéndote meter en en otra industria? No, porque yo no tenía ninguna otra opción. O sea, yo tengo mi foto de cuando yo era bebé en un corral al lado de la máquina de coser, y mi mamá me puso allí en el corral, en el taller, desde que yo tenía uso de razón, y yo pasé
todos los años de mi vida, al lado de mi mamá, yo llegaba del colegio y subía al taller, o sea, era el taller. Mi mamá nunca me recibió en la cocina de la casa o en la sala. Y aún así sabes cocinar, porque fue lo primero que dijiste. Claro, porque aprendí que la comida en nuestra familia, por mi papá también, que era el que nos cocinaba, era importante. Entonces yo, sí, a través de la cocina, yo también le sirvo a mi familia, a mis hijos, a mis amigos. Me encanta que tú vayas a mi casa y yo prepararte algo que tengo en la nevera hecho por mí, que tú lo comas hecho por mí. Súper. Óyeme, eso es amor. Sí, eso es la mejor muestra de amor. Y yo lo practico de todas las formas. Qué bonito eso. Y quisiera hacerte otra pregunta, y es, ¿qué le dirías tú a una persona que sueña con hacer moda, dedicarse a la moda, entendiendo que es una industria muy compleja? No me atrevería a decir difícil, porque, pues como tú lo mencionabas, es arte, y el arte no debe ser difícil de expresarla. Lo que pasa es que la moda parecía que fuera arte. Iba por ese camino y se desdibujó. Se desdibujó cuando el lujo empieza a usar una estructura que no merece ese valor y empiezan a darse cuenta, o sea, cuando se caen las máscaras del lujo. Es que el lujo, el sistema moda de lujo, que fue donde yo nací, ha visto el lujo como algo externo. ¿Comprendes? Ok. Y el lujo no es externo, el lujo es interno, porque como es adentro, Y afuera. es afuera. O sea, como algo muy superficial, por decirlo de alguna forma. El lujo es totalmente superficial. Si tú miras, por ejemplo, lo que dice Carolina Herrera de la moda y de lo que dice de las Kardashians no son arte. Las Kardashians son Shane. ¿Comprendes lo que te digo? Y Shane está acabando con la moda, con la historia del vestir, porque es que vestirse es una necesidad del ser humano, como alimentarse. Y por eso desde los 22 años lo que yo hice fue crear marcas para que llegaran a más personas. Como la primera que fue Amalín Sport. Esa fue mi primera marca por 15 años y la vendía en almacenes. Yo nunca hice sobre medida. Pero cuando empecé a hablar ese idioma, mi mamá me dijo, no mamita, esa no soy yo. Mis clientas no compran la carne y la ropa en el mismo lugar. Porque yo llegué a Videro y me tocó ponerme Judy Habun y Haas, que fue la marca. ¡Wow! No lo sabía. Claro. Entonces me puse mi nombre, dejé de vender en boutiques, que era lo que yo hacía, y empecé a vender en almacenes de cadena, porque yo quería que la moda pudiera estar en el carrito de la canasta familiar y que la persona que la comprara se sintiera digna y feliz, porque es que eso era lo que pasaba en otras partes. Entonces yo comencé a hacer eso, pero no fue muy fácil. Y quisiera, una pregunta que casualmente hoy todos los podcasts o todas las entrevistas se han desarrollado a hablar con personas que tienen marcas, con personas que tienen empresas, con personas que digamos que de alguna u otra forma parte de su marca está también su marca personal, porque pues detrás de Judy Habun está una marca muy bonita, muy importante, y como eres tú, es tu marca. Y así en el desarrollo de todos los entrevistados que hemos tenido hoy, igual, su marca habla por ellos y ellos hablan por su marca. Y algo muy importante es que en este camino de emprender o de crear empresa, muchas veces hay personas que dudan. Y por eso quiero hacerte una pregunta, si alguna vez alguien dudó de tu talento o te cerró alguna puerta importante. ¿Y cómo percibiste todo eso? Porque no es fácil. No, imagínate, yo nazco y crezco en la casa de Amalín de Habun, donde llegan todas las personas del mundo a hacerse ropa. Entonces allá llevaba Silvia Cherasi. Mi mamá le hizo a Silvia Cherasi la ropa de carnaval. Le hizo todo. Y cuando ella Silvia se convierte en diseñadora, obviamente yo quiero ir allá a compartir con ella. Ya me metí en un tema que no estoy ahí ya. ¿Sí me explico? Okay. Porque ya viene la empresa como tal, la marca como tal, y en la industria de la moda eso es así, y sobre todo en la moda de lujo hay mucho secretismo, las amistades no son tan fieles, no se mezclan, y menos con la hija hippie de Amalín de Habun. Y la hija hippie. Claro, entiendo. Porque dentro de todo yo he sido una contra. Yo no me he ido por el lujo visto como lo ven ellas, como lo ve Francesca, como lo ve Silvia, ¿ya? Claro, como más lujo, más... Como lo ven las marcas de lujo. O sea, a mí el lujo
Eres Para tú. mí el lujo es la libertad que yo tengo hoy. Para mí el lujo es aceptar mi cuerpo, mi cara y aceptarme yo como soy sin tener que mutilarme. Ok. Para mí el lujo es saber que mi sexualidad es sagrada y que yo puedo hacerme completamente feliz. Qué bonito eso. Ujú. Siendo tú, ay, wow, qué palabras tan fuertes, porque a veces eh, las personas que tal vez no conocen mucho de este medio de la fama o el medio de la prensa o el medio de esto, porque digamos que parte de mi trabajo también se entrelaza un poco con personas que están en el medio. Cuando tú estás muy fuera de eso, tú no percibes, porque a veces nos dejamos llevar por lo que vemos en una pantalla. Y la gente ve en una pantalla el éxito, la gente ve en una pantalla una persona bien puesta. Y a veces cuando sacan a las personas de esa pantalla, no todo aplican, porque hay personas a excepción de la regla, pero algunas veces cuando tú sacas a estas personas de esta pantalla y las ves en la vida real, tú dices, oye, pero esta persona es totalmente diferente a cómo se veía, o a cómo yo pensaba, o a cómo yo era. Pero yo siento que lo más bonito de una persona, que debe ser lo más sagrado de una persona, es tener una identidad que, como tú eres aquí, pueda ser en todos los lugares a donde tú vayas. Como ves que la gente que me conoce, ay, pero tú eres igualita que en el Instagram. Y yo digo, pero es que acaso hay dos, soy la misma. Sí, pero fíjate que cuando las personas dicen eso es de la misma necesidad del día a día de lo que uno ve. Porque pasa mucho en redes sociales que uno ve muchas personas que por redes sociales tú tienes que construye. Y no es culpa de la persona, es culpa del quien lo construye. Construye una idea errada de la persona que la persona cree que es como tú la ves en las redes, pero cuando lo ve en la persona, Se en llama, persona, creo que entendía después de mucho tiempo, creación de contenido. sí. Y realmente aquí no, el contenido no se crea, el contenido lo tiene la persona y lo que tiene que hacer es conectarse con su audiencia a través de la honestidad como primera herramienta y la coherencia como segunda. Y quiero hacerte de la última pregunta ya para ir culminando el podcast y quiero preguntarte, si hoy tuvieras que diseñar un traje que represente tu historia de vida, ¿qué colores usarías y qué mensaje tendría? Imagínate que el traje tiene por nombre Hilando Humanidad. Ok, Imagínate que en ese traje hay puntadas de diferentes tejedoras de la ciudad de Barranquilla que están en los clubes de tejedoras donde yo hago la dirección creativa. Estos clubes ya tienen más de 1000 mujeres. Imagínate que este traje inspira, entonces el traje respira, se cierra y exhala y se abre. qué bonito. O sea, un traje de gala, sería como un traje de gala, algo así, Sería un traje o que con mucho volumen. respira, sería un traje que inhala y exhala. Espectacular. Bueno, Judy, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación, aceptarnos el espacio. La verdad fue un honor para mí compartir este momento contigo. Y pues si antes de finalizar quieres darle un mensaje a la cámara, algún mensaje que quieres mandarle a esas personitas que están detrás. Parte del objetivo de este podcast es que las personas cuando te vean en una pantalla, mediante tu historia puedan sentir algún tipo de inspiración. Algunas veces no somos conscientes de que nuestra historia puede ser un motor de inspiración para muchas personas que están allá detrás en busca de un sueño, personas que tal vez en la industria de la moda quieren crecer y tú no sabes si parte de tu historia puede impactar en la vida de otra persona para motivarlo, para tomar inspiración y salir adelante. Entonces parte de eso es si tiene algún pequeño mensaje que quisieras darle a esa personita o hasta a ti misma, ni siquiera a esa persona, a ti misma, a esa Judy pequeñita que soñaba con crear moda. Sí, yo creo que lo más importante es tratarse uno muy bonito, reconocer a Dios como el motor, a Dios como el motor del amor, porque es que cuando hablamos de Dios tenemos que hablar de una energía, que es la energía que nos crea y nos da a cada uno un don, que es una semillita que uno tiene que germinar. Entonces, a mí me ha servido mucho tenerlo de socio. Él me cuida de maneras insospechadas y yo cada vez que vivo estoy más atenta a lo que me dice porque es una voz que me guía. Entonces vamos a escuchar más esa voz interna y menos la voz externa para que cualquier cosa que soñemos podamos lograrla porque estamos enfocados en el camino que es el camino del amor. La otra vía es el miedo y por ahí no avanzamos.
Muchísimas gracias, Judy. Pues no siendo más, muchísimas gracias y nos vemos en otro podcast. Gracias. Muchísimas gracias a ti.